Hola, bienvenido a tu clase de historia en tercer grado. Esperamos que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de 3 culturas mesoamericanas que fueron muy importantes para la historia de México. Comenzaremos hablando de la cultura olmeca, la cual también es conocida como cultura madre. Las características sociales de esta cultura es que era una sociedad estratificada según las tierras que poseían. Los jefes de las sociedades eran los gobernantes o los sacerdotes. Posteriormente seguían los guerreros, luego los artesanos y agricultores y finalmente los sirvientes. Es decir, era una estructura social de 4 niveles. Número 1, gobernantes. Número 2, guerreros. Número 3, artesanos y agricultores. Y número 4, los sirvientes. En el aspecto cultural de esta civilización, es necesario mencionar que ellos jugaban con pelotas de hule. De hecho, ellos producían el hule, razón por la cual también es conocida como cultura del hule. Los olmecas practicaban una religión totemista, es decir, ellos relacionaban a sus dioses con figuras animales, siendo la más importante la figura del jaguar. Algo que también es importante de esta cultura, y es que, como has podido observar en este video, ellos utilizaban la piedra y la tallaban, eran hábiles escultores. Su economía se basaba en productos agrícolas, donde se comerciaba el maíz, el aguacate, el cacao, la batata, entre otras cosas. Además, practicaban la caza y la pesca, las cuales también fueron relevantes para el desarrollo económico de esta cultura. Ahora vamos a hablar de la cultura maya. Las características sociales de esta cultura es que estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y por último los esclavos, muy similar a la estratificación social de la cultura olmeca. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. En las características culturales podemos encontrar que su religión se basaba en la existencia de un orden universal, el cual era inmutable e incambiable, que nada ni nadie podía modificar. Cabe destacar que además eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Y ellos además desarrollaron la aritmética, un sistema vigesimal, y incorporaron el uso del cero. La organización económica de los mayas se basaba principalmente en la alimentación y la agricultura, al igual que muchas otras sociedades de la antigüedad. Los mayas desarrollaron la alimentación y la agricultura incorporando novedosas técnicas al trabajo del suelo y en la forma de realizar los cultivos. La crianza de animales también era una actividad económica destacable. Finalmente, vamos a hablar de la cultura azteca. Las características sociales de la cultura azteca es que en esta sociedad se distinguían 2 grupos sociales, los pili y los maziguales. Los pili eran los nobles y formaban el grupo de sacerdotes, guerreros y funcionarios del gobierno. Eran dueños de la mayoría de las tierras, no pagaban ningún tributo y controlaban el estado azteca. Algo importante de la cultura azteca es que las leyes eran muy reservadas y los castigos variaban según el delito y el infractor. Las características culturales de los aztecas es que, como la mayoría de las culturas, eran politeístas, es decir, rendían servicio y adoraban a varios dioses. Practicaban sacrificios humanos y el canibalismo. Fueron grandes arquitectos y desarrollaron agricultura sobre el lago, o bien el sistema que se conoce como el sistema de Chinampas. Las actividades económicas de los aztecas eran la agricultura y el comercio. Todas las ciudades tenían un mercado de gran movimiento, donde se reunían millares de personas. Se desconoce la moneda y se dice que se efectuaba el trueque de algunos productos. Se saldaban los restos de una cuenta con semillas de cacao cuando faltaba alguna cantidad. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.